Les digo que es, todavía no he terminado de reportar las notas. Calificados, pues están ya todos, ¿verdad? Pero he tenido una serie de problemas que se los hago ver porque realmente es complicado atender a 500 alumnos que no ponen, muchos de ellos no ponen el número de carnet, no ponen la sección, no ponen su nombre correctamente, tanto que lo recomiendo, se les avisa en Classroom y todo, y aún así no colaboran conmigo. Es un trabajo que dan las 2 de la mañana buscándolo en los listados a las personas. Ahorita en la otra sección me dice, disculpe, licenciada, se me olvidó qué sección tenía. Imagínense, estamos terminando el semestre. Ya son sexto semestre y todavía no manejan ni su número de carnet ni están ubicados en qué sección están. Y me implica a mí un trabajo tremendo. Y eso porque yo los considero y no soy una persona que simplemente diría, no le reporto nota porque no dice de qué sección es. Su problema del alumno. Yo no soy así, pero ustedes considérenme por lo menos para el examen final. Ya llevo 2 semestres con ustedes y por lo menos para el final pongan su nombre correcto, su número de carnet y su sección, porque me implica desvelarme tremendamente. Así que perdón que se los diga, pero lo vuelvo a decir una vez más. Sí. Irene Sofía, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, fíjese que yo tuve un problemita del cual me di cuenta después. Yo consigné todos los datos bien, nombre completo, número de carnet y sección, pero si no estoy mal, creo que hice el examen de la sección del primero, porque cuando yo refresqué la página, solo me apareció una opción, entonces yo no me di cuenta, solo empecé a hacerlo y ya después ya me percaté que habían dos exámenes, que había uno para la sección D y uno para la sección B. Entonces yo hice creo que el primero, pero sí puse mi sección correcta y mi nombre correcto y mi número de carnet. Solo quisiera saber si voy a tener algún problema con eso. Pues ahí sí que les presento sus calificaciones la próxima semana, si puedo, pues para el jueves voy a ver cómo, cómo logro terminarlo. Y ahí sí que hasta que yo reporte las notas lo va a ver. Ok, Ahorita no le puedo contestar porque no tengo a la vista el listado. sí, claro, Sí, yo tendría que buscarla en el listado de 500 alumnos. sí me imagino. Bueno, así que Bueno, licenciada, gracias. solo les hago ver el problema, ¿verdad? Y quiero iniciar la clase del día de hoy porque es sumamente importante, tenemos que avanzar en el programa. Por favor. Bueno, el tema de hoy es el relativo a la interpretación de los contratos. ¿A qué se refiere este tema? En la última clase que tuvimos era la interpretación del derecho. Ahora lo que vamos a ver es cómo se interpretan las cláusulas de los contratos. Ustedes cuando sean notarios van a aplicar todo lo que yo les estoy mencionando, pero además de lo que van a aprender en derecho notarial, pero en los negocios jurídicos tiene que quedar plasmada la voluntad de las partes manifestada en las cláusulas que comprende un contrato. Pero muchas veces se ha acordado, han hablado las personas sobre las condiciones del contrato, se pusieron de acuerdo en el precio, en fin, y en qué condiciones se iban a celebrar el contrato, pero existen algunas cosas que no quedaron, que se hablaron,
pero a la hora de hacer el contrato, el notario no lo incluyó. Entonces, cuando existen ambigüedades o aspectos no claros en el contrato, es necesario aplicar estas reglas que el día de hoy les voy a enseñar. Entonces les traigo una presentación para que lo veamos con la explicación. Y todo esto pues está regulado en su Código Civil, ¿verdad? También, ahí lo pueden ver. Y de ahí hablamos de las diferentes clases de interpretaciones después de la presentación. Veámosla pues. El tema que nos corresponde a la interpretación de los contratos. En la clase anterior estudiamos la interpretación de la ley y vimos cómo la ley del organismo judicial establece reglas de interpretación. Esas reglas de interpretación que van también ligadas a lo que son las reglas de interpretación de los contratos. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy para comprender cómo se tiene que interpretar un contrato. ¿Qué es interpretar contratos? Es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes. Queremos, para interpretar un contrato, tener claridad sobre cuál era la voluntad de los contratantes, cuáles son los derechos y las obligaciones que consintieron los contratantes a la hora de celebrar un contrato. Para eso es la interpretación. De la misma forma que existen reglas para interpretar las normas jurídicas, existen reglas para interpretar los contratos, y es lo que vamos a ver el día de hoy. La tarea de quien interpreta un contrato es más ardua y compleja, porque además de eliminar las dudas y ambigüedades del contrato que pudieran surgir entre los dos contratantes o uno de los contratantes, debe de tratar de averiguar cuál es la por lo cual la interpretación del contrato ha de cumplir su función, que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva. La función del contrato, por supuesto, es haber dejado plasmado a través de las cláusulas contractuales la voluntad de ambos contratantes, las condiciones, los derechos, las obligaciones, cuál era el compromiso, qué era lo convenido entre las partes. Y a través del contrato queda plasmada esa voluntad de manera objetiva en un documento y subjetiva porque era la voluntad manifestada por los contratantes. Definición de interpretación. La determinación del sentido y alcance de una norma jurídica es la interpretación del contrato, que no es sino la idéntica determinación con respecto a la reglamentación intersubjetiva que nace de un acuerdo de voluntades sobre un objeto y con un concreto fin económico social. ¿A qué se refiere esto? En clases anteriores hemos visto que el acuerdo de voluntades plasmado en un contrato es ley entre las partes. Se establece a través de la interpretación del contrato, por supuesto, el cumplimiento de ese acuerdo de voluntades que se plasmó en un negocio jurídico, que se haya cumplido
con el objeto por el cual se celebró el contrato y de manera de cumplimiento de un fin, ya sea económico y social. ¿Qué es interpretar un contrato? Es declarar cuál es la virtualidad de las palabras en que se ha expresado la voluntad de las partes. ¿Cuál es el valor jurídico de lo expresado con palabras plasmadas en un contrato? No es necesario, por supuesto, interpretar un contrato cuando es absolutamente claro y preciso y exacto, cuya lectura literal indique indubitablemente a las partes, o sea, sin lugar a dudas, cuáles son las obligaciones y los derechos para cada una de las partes. ¿En qué forma deben ser cumplidos los compromisos convenidos y plasmados en el contrato? Pues ahí no hay necesidad de interpretar porque es totalmente claro para las dos partes contratantes. No da lugar a ninguna duda lo acordado. ¿Quiénes interpretan los contratos? Deben ser correctamente interpretados por las partes, los terceros vinculados. Los terceros vinculados serán los beneficiarios del contrato o bien los terceros que se han hecho cargo de garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación como una deuda, que son los acreedores de un contrato, o por el conciliador o el juez que debe dirimir alguna controversia. En esa tarea de interpretar el contrato es indispensable la calificación de la naturaleza del contrato, entender exactamente su significado. ¿Qué clase de contrato fue el que celebraron las partes? Si era un contrato de donación o un contrato de compraventa, por ejemplo. Si no hubo un precio de compra, es un contrato de donación. La donación es un regalo que una persona da a otra porque es su voluntad. En cambio, en el contrato de compraventa hay un precio, hay un valor, hay una transacción, un negocio comercial celebrado entre las partes. Entonces hay diferencia. Entonces, para calificar el contrato hay que establecer claramente qué era la clase de negocio que estaban celebrando las partes. En ocasiones hay que llenar los vacíos del convenio, de lo acordado entre los contratantes, mediante la aplicación de las normas supletorias pertinentes o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley y la moral, o a la forma en que la ley resuelve casos análogos. Por ejemplo, si es un contrato de donación, nuestro Código Civil establece específicamente las normas que regulan esta clase de contratos. Entonces, si en las cláusulas plasmadas en el contrato existe algún vacío, pues se acude a lo regulado por la ley para poder aclarar este vacío. ¿Sí? Si hay algo que se omitió poner en el contrato, pues la ley ayuda en ese caso a aclarar este vacío contractual. O bien, dice acá, el uso y las costumbres, la moral, casos similares, por ejemplo, con la analogía, también ayudan a aclarar cuando existe alguna situación de estas en un contrato. ¿Cómo interpretar la declaración de voluntad de los contratantes? Hay que discernir y explicar de modo ordenado
y exhaustivo los efectos jurídicos que produce. Hay que desentrañar la declaración de voluntad de las partes y los factores que deben tomarse en cuenta. Para ello, nuevamente, se menciona, es indispensable calificar la naturaleza del contrato. ¿Qué clase de contrato era el que celebraron las partes? Entender su significado y en ocasiones llenar los vacíos del convenio mediante la aplicación de las normas supletorias pertinentes. Habla como normas supletorias porque la principal norma es la plasmada por acuerdo de voluntades en el contrato, porque lo acordado, la voluntad de las partes es ley, dijimos, ¿verdad? Es ley entre las partes. Pero si existe algún aspecto vacío que hay que aclarar, entonces en este caso se aplica las normas que están reguladas en el Código Civil, específicamente en lo relativo al contrato que se celebró, si es donación, mandato, compraventa, en fin, se acude a las normas legales o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley, la moral o a la forma en que la ley resuelve casos análogos, los casos similares, a la honradez, a la moral, al cumplimiento de la palabra dada. Esos son usos y costumbres, ¿verdad? Antes decían que no había necesidad de hacer contratos escritos, porque la palabra había que honrar la palabra. Con el tiempo, ahora sí, hay que aplicar por el medio de prueba que produce el contrato escrito, ¿verdad? Los principios. ¿Cuáles son los principios para interpretar contratos? En primer lugar, se utilizan para la búsqueda de la voluntad real de los contratantes, la intención de las partes, regulada en el artículo 1593 del Código Civil. Dice, cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Las palabras, el significado de las palabras. Cuando hay una palabra que es necesario consultar su significado, pues se acude al diccionario de la Real Academia Española. Y en ese sentido, pues se interpreta cuál es la voluntad de las partes. El principio de conservación del contrato, lo que las cláusulas establecieron, lo que de manera escrita quedó establecido como derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. La buena fe, este principio es pero fundamental. La buena fe en aplicación a la interpretación del contrato. La conducta ética. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Para la interpretación de los contratos se aplican los siguientes principios. Dice, se busca el principio subjetivo. Se busca la común intención de las partes plasmadas en las cláusulas del contrato. Y de manera objetiva, el contrato conforme la voluntad declarada por los contratantes. Aquí vemos que el principio subjetivo nos limita a lo que es la intención de los contratantes. En cambio, en el objetivo es la voluntad declarada,
lo que quedó escrito en el contrato. Va más allá de la intención, porque en el objetivo ya se materializa esa voluntad de los contratantes que era al principio subjetivo. Interpretaciones. En la interpretación tenemos primeramente la restrictiva. Esta se lleva a cabo en el sentido de no considerar aspectos comprendidos en el contrato, diferentes de aquello sobre lo que las partes se propusieron contratar. La restrictiva, o sea que no permite agregar nada que no esté expresamente en el contrato. La sistemática, entendida en el sentido que las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. O sea, para hacer una interpretación sistemática, no tenemos que leer las cláusulas del contrato de manera aislada, sino leer en su conjunto todo el contenido del contrato, de manera que se aclare cualquier duda, cualquier situación no clara. Entonces se interpreta en su conjunto todo el contenido del contrato. Admite que cuando alguna cláusula permita diversos o contrarios sentidos, o cuando dos o más cláusulas tienen contradicción entre sí, de manera que sea imposible su coexistencia, se esté a lo que sea más congruente con la materia o naturaleza del contrato. Y nuevamente nos remite a lo que es la clase de contrato que se está llevando a cabo, la naturaleza del contrato. ¿Cuál era la clase de contrato que se celebró en el negocio jurídico? Puede tomarse en cuenta la finalidad que sea propia del contrato, según su naturaleza o materia. Tenemos el principio de las cláusulas ambiguas. Consiste en la interpretación basada en usos y costumbres del lugar en que el contrato se haya otorgado. ¿Qué es una cláusula ambigua? Es cuando no hay claridad, no es clara. Es una cláusula del contrato que tiene diversas interpretaciones, por eso le llama ambiguo. No tiene una claridad precisa, es oscuro su contenido. Entonces, para ello, este principio de interpretación de las cláusulas ambiguas dice que se tiene que tomar en cuenta quién plasmó, propuso esa cláusula. ¿Quién fue de los contratantes el que tomó la decisión de que se redactara esa cláusula en el contrato? O bien que sea la persona que dio lugar a esta ambigüedad. Por ejemplo, que fuera entre un deudor y un acreedor. Por lo regular, los acreedores son los que ponen las condiciones del contrato, bajo qué condiciones dan los contratos de mutuo. Si apareciera una cláusula ambigua, se interpretaría a favor de quien no elaboró esa cláusula. Interpretación en los contratos tipo o llamados contratos de adhesión. Aquí tenemos lo que son los contratos de adhesión. En caso de imposibilidad de interpretar alguna cláusula, se entenderán las cláusulas oscuras,
ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes. Estas se interpretan a favor del otro contratante, del que no elaboró el formulario, el modelo de contrato. Existen, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, los contratos preelaborados. Y el que solicita la tarjeta de crédito, pues no tiene opción de redactar ninguna de las cláusulas. Si necesita la tarjeta de crédito, lo firma con esas condiciones. Entonces, esos son los contratos de adhesión, los que ya están escritos, impresos, son ya formularios elaborados previamente por uno de los contratantes. Entonces, aquí lo que sucede es que se debe de interpretar a favor de la parte que no preparó el modelo o formulario en el que se celebró el contrato, cuando existen clausuras ambiguas o contradictorias a favor de la otra persona. Un contrato de adhesión es cuando está en un formulario. ¿Qué son las cláusulas abusivas? Es aquella que ha sido redactada previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido. El contrato se reduce a una mera imposición y pierde libertad e igualdad las estipulaciones porque son oscuras, ambiguas, mal redactadas, unilateralmente beneficiosa para el predisponente, expropiatorias de los derechos del adherente y desnivelan el principio de reciprocidad de intereses. Una cláusula abusiva es una cláusula que está totalmente a favor de solo uno de los contratantes. Y que en esa preelaboración, como es en el caso de los contratos de adhesión, existe mucha oscuridad para que la otra parte que firmó este contrato preelaborado, pues saliera totalmente perjudicado. Aquí, en este caso, esta clase de cláusulas abusivas van contra todo principio de reciprocidad de intereses entre los contratantes, porque va solo a favor y a beneficio de uno solo. Entonces, afecta al que afecta esta redacción de cláusula a la hora de la interpretación, pues tiene que definitivamente favorecerle a la hora de que se pronuncie en contra de ello. Supuestos típicos de una cláusula abusiva. Las condiciones abusivas, por ejemplo, del crédito, que deben entenderse como la aplicación a los contratos de concesión, de ejemplo, de crédito, por ejemplo, un interés excesivo. Cuando hay un interés excesivo es una cláusula abusiva. Y a la hora de una reclamación, de un litigio existente, pues definitivamente de manera judicial, los jueces están facultados para corregir estos excesos de interés. Se aplica ya de manera legal e incluso se pide informe al Banco de Guatemala sobre el interés que se tenía el día en que existió este contrato y se hace el ajuste correspondiente. La repercusión sobre el consumidor o usuario por defectos o errores administrativos, así como el costo de servicios que en un tiempo determinado se le ofrecen gratuitamente, por ejemplo, no quieren cumplir con la oferta. Vimos que hay maneras de pedir el cumplimiento legal, ¿verdad? Si existen
afectando al contratista con defectos o gastos administrativos cargándole al consumidor, entonces también eso es objeto de una cláusula abusiva. Principio de la defensa del contrato. Por supuesto, este principio lo que busca es que se cumpla lo estipulado en el contrato, los derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. Y por eso proporciona diferentes reglas para interpretarlo. Si no puede conocerse la intención o voluntad de las partes contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea, sería un contrato que puede ser objeto de nulidad porque no tiene la claridad sobre el objeto principal del contrato. Y eso es nulo absolutamente. Se toma como no celebrado. No existe claridad sobre la clase de contrato que se está llevando a cabo. ¿Qué fue lo que se contrató? ¿Cuál era el bien que se estaba contratando? Está de manera indefinida. Entonces, existe vicios de consentimiento. Una de las partes no sabe qué clase de contrato está firmando. Entonces, ahí es absolutamente nulo. El Código Civil conserva la posición tradicional de las normas para la interpretación contractual, que se orientan en buscar la intención de las partes, que esa es la teoría subjetiva. La voluntad interna, aunque excepcionalmente admite la voluntad declarada, la teoría objetiva, y que además de la interpretación propiamente dicha, permite la calificación y la integración del contrato. Aquí se resume todo lo que es la interpretación de un contrato de manera tan sencilla. Hace el enlace de las diversas teorías para poder interpretar un contrato. La intención de las partes, qué fue lo que quedó plasmado por escrito en las cláusulas del contrato y si está claramente establecido qué clase de contrato. Y la integración del contrato es que todo el contenido de las cláusulas se tienen que leer para poder interpretar cuál era la voluntad de los contratantes. Una cláusula con otra dice todo el contenido. Entonces, eso es la interpretación de un contrato. Para buscar la intención de las partes, no debe descartarse el estudio, por ejemplo, de la correspondencia que se hubiera remitido entre los contratantes, dictámenes que hubieran requerido, borradores de proyectos del contrato, en fin, los antecedentes para averiguar lo que las partes discutieron en la preparación del contrato. O sea, es lo que veíamos para las reglas de interpretación de las normas, la historia fidedigna de la institución. En este caso, también los antecedentes, por ejemplo, la correspondencia, los correos electrónicos que las partes se transmitieron. Todos estos documentos sirven para establecer realmente cuál era la intención de las partes, la voluntad de las partes. Qué es lo que ellos habían acordado, qué era lo que se había ofrecido, en fin. ¿Cómo se realiza la interpretación subjetiva? Partiendo de la evidente inclinación subjetivista del Código Civil, en el cual, si bien la intención de las partes hay que buscarla fundamentalmente en el propio texto del contrato, no debe descartarse en casos necesarios el examen de la historia del mismo, lo que hablamos anteriormente, la correspondencia que cruzaron las partes, la oferta que se le había dado,
en fin, todos los medios de prueba que permitan interpretar de mejor manera cuál era realmente la voluntad de los contratantes. Para ese estudio es importante analizar la correspondencia que se hubiera cruzado entre las partes, los dictámenes que hubieran requerido, los borradores, proyectos, en fin, todo antecedente que contribuye a averiguar qué pensaban o qué se proponían las partes cuando discutieron el contrato. ¿Cómo se realiza la interpretación objetiva? Debe pensarse también en la dificultad que muchas veces hay que encontrar en la voluntad de los contratantes y que el contrato, una vez celebrado, no interesa solo a las partes, sino también a los terceros, como mencionamos anteriormente, el beneficiario que está haciendo, que va a tener de este contrato, por ejemplo, un heredero, ¿verdad? Si lo hubiera. ¿A quién puede afectar? Y en todo caso, a la sociedad entera, en tanto que si por interpretaciones incorrectas se lesiona la confianza en los contratos, se afectaría el orden público del Estado, lo que vimos en clases anteriores. La celebración de los contratos también interesa al Estado, porque precisamente por la misma correcta convivencia entre las personas que vivimos en este país, necesitamos ser respaldados por las leyes, por el cumplimiento de la ley y poder acudir a un órgano jurisdiccional a exigir de manera forzosa el que se cumpla con lo pactado, con lo acordado, para que no sea, para que tanto los derechos y obligaciones plasmadas en el contrato sean cumplidas por ambas partes. Si una de las partes falla, pues se acude a los órganos del Estado, al organismo judicial, para que a través de la acción de los jueces se restablezca el derecho de una parte que está siendo afectada. La interpretación de los contratos requiere el orden siguiente. Primeramente, el texto del contrato. Eso es lo primero que tiene que leerse para poder interpretar. De conformidad con las reglas de interpretación, ese es el primer paso, leer el texto del contrato. Lo que no estuviera previsto en el contrato, aplicando la litera K del artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, dice: en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de la celebración, excepto las concernientes al modo de reclamar en juicio la buena fe. ¿A qué se refiere esto? A lo que hemos mencionado. De acuerdo a lo plasmado en el contrato, se establece con la ley a qué clase de contrato corresponde. ¿Y cuál es la buena fe? ¿Qué realmente es ese principio fundamental que significa actuar de manera correcta, leal, honesta por parte de los dos contratantes? Se hizo un contrato sin engañar al otro, sino con un comportamiento correcto. A esto se refiere nuestro segundo paso. Lo que no estuviera previsto en el contrato, pero sí se habló, por ejemplo, entre las partes, se dio la palabra de cierta entrega de un bien, por ejemplo, entonces debe de cumplirse tanto con las normas vigentes, porque, por ejemplo, en un contrato de compraventa tiene que entregarse el bien objeto
del negocio de compraventa, porque es una transacción, se pagó un precio, tiene que recibir el objeto comprado. No puede existir mala fe. Tiene que haber honradez, moralidad, compromiso, correctamente la conclusión del negocio celebrado. Si no hubiera ley aplicable, lo que indique la costumbre o uso probados de cuya creencia participe la comunidad del lugar donde el contrato debe ser cumplido. Según convenio internacional, el derecho consuetudinario debe de ser respetado en las comunidades. Dentro de las comunidades, sobre todo del interior de la República, tienen sus normas de convivencia de los pueblos. Y esto también lo acepta nuestra legislación como aspectos, como formas de interpretación de los contratos acordados basados en el derecho consuetudinario, en lo aprobado por las comunidades y lo que cumplen en los pueblos cuando se hace una clase de compromiso contractual, un negocio contractual, por ejemplo. A falta de costumbre o uso, lo que desprenda la doctrina legal. Como vimos en la clase anterior, los fallos de la Corte de Constitucionalidad constituyen doctrina legal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia también hay doctrina legal de cumplimiento a la hora de una controversia que es aplicable. La interpretación de disposiciones testamentarias, por ejemplo, de conformidad con el artículo 940 del Código Civil, dice que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Cuando existe la celebración de un testamento, el testador está en libertad de poner las condiciones que él considere conveniente. Entonces, para interpretar una disposición de última voluntad, se tiene que acudir a la interpretación de las palabras, pero también a todo el contenido del testamento para poder haber establecido cuál era la voluntad del testador, cuál era su intención realmente a la hora de dictar su testamento. La interpretación del testamento no debe hacerse tomándolo sobre palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Conduce claramente esta norma a lo que es la interpretación literal, lo que mencionamos como interpretación restrictiva. Y lo subjetivo, que es la historia de la elaboración del contrato, lo que mencionamos, la correspondencia, los borradores. La sistemática son las cláusulas del contrato que se interpretan unas con las otras. Cada cláusula se ha ido interpretando de la lectura de su conjunto, ¿verdad? Del conjunto de las cláusulas que comprenden el contrato. Y hasta ahí llegamos. Espero que... Estoy a la orden por si tienen alguna duda o quieren comentar algún caso que ustedes hayan pues escuchado sobre este asunto de las reglas de interpretación, este tema de las reglas de interpretación cuando ustedes trabajen ya en el ejercicio profesional haciendo escrituras,
Les aconsejo que cuiden la calidad de su trabajo. ¿Cómo van a cuidar la calidad de su trabajo? No haciendo escrituras que le urge a la persona y en ese instante quiere que le haga la escritura, no. Siempre tienen que tomarse su tiempo para poder elaborar un contrato, de manera que quede claramente las cláusulas que están estableciendo ahí, que esté bien redactado, que se entienda el contenido del contrato, porque de lo contrario, la persona va a tener que resolver su problema de otra manera, ¿verdad? Entonces, eso no es conveniente. En el caso de los contratos de adhesión, esto es muy común en nuestro país. Todos los que tienen tarjetas de crédito es una letra pequeñita, pequeñita, los contratos de las tarjetas de crédito, que no se puede leer. Es imposible leer una letra tan pequeñita. Los bancos también así hacen los contratos, de manera que la persona tiene dificultad para leer el contenido de las cláusulas. Entonces, ¿qué se hace ahí? Uno tiene derecho a decir, mire, deme copia del contrato, lo voy a leer detenidamente y le doy, por decirle, en 2 días le doy la respuesta. Entonces hay que siempre leer todo antes de firmar, porque al firmar un contrato de adhesión, ustedes están aceptando las cláusulas que constan en el contrato. Y si ni siquiera la leyeron, entonces eso es muy delicado. O sea, en el derecho de obligaciones, una vez firmado el contrato, surte sus efectos. Por supuesto, los jueces aplicamos la forma de interpretación de los contratos de adhesión y siempre se interpretan a favor de la persona que no elaboró ese contrato. ¿Por qué? Porque definitivamente en total desventaja, ¿verdad? No tuvo oportunidad de opinar sobre el contenido del contrato o agregarle algo. Pero sí es importante eh, cuando hagan un contrato, hacerlo lo más claro posible en la redacción para evitar inconvenientes. Y esas otras formas de interpretación, como las cláusulas ambiguas, las cláusulas abusivas, ¿verdad? Cuando la persona ha elaborado esas cláusulas en perjuicio de la otra parte, ¿verdad? Esas cláusulas abusivas, por supuesto, es importante a la hora de defender un contrato, pues hacer mención de esas cláusulas. Por ejemplo, un contrato de un negocio, ¿verdad? Entonces, cuando las clases son oscuras, ambiguas, contradictorias, que dan lugar a confusión, que dan lugar a no comprensión de la otra parte, esas cláusulas definitivamente al ser interpretadas no se les puede dar validez, ¿verdad? Porque se ha hecho en perjuicio de la otra parte, que ni siquiera entendió lo que decía ahí, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay que leer todo el contrato, todo el contenido del contrato para poder establecer cuál era la voluntad de los contratantes, cuál es la esencia de ese contrato. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga duda de algo? ¿O quedó muy claro? Que me felicito yo misma, si todo está claro. Sí, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una Buenas noches. consulta. Sí, Por ejemplo, en esa cláusula, en el tipo de abusivo, sí. ¿está penado alguna ley que pueda? Sí, mire, bueno, aquí quienes interpretan el contrato. En primer lugar, lo interpretan las partes, ¿verdad? Los que hicieron el contrato.
Ellos saben lo que hablaron, lo que acordaron, si hubo cruce de cartas, si hubo una oferta por escrito, o simplemente son del mismo pueblo y según la costumbre del lugar hicieron el negocio, por ejemplo. También interpretan los contratos los terceros, ¿verdad? Alguna persona que también tenía interés en el contrato, que interviene en el contrato, por ejemplo, dando la garantía, porque la parte deudora que prestó el dinero no tenía garantía, entonces hay un tercero que ofreció como garantía el vehículo que él tenía, por ejemplo, ¿ah? Un buen amigo. Entonces, también interviene en la interpretación del contrato. Por supuesto, el notario que está haciendo el documento, si es un notario el que intervino y hizo ya sea un documento privado o una escritura pública donde hizo constar el contrato, tiene que, por supuesto, tener la interpretación de ese contrato y que no existan cláusulas contradictorias, que no se entienda, que dé lugar a confusión, ¿verdad? Y por último, los jueces, ¿verdad? Cuando no se logran entender las partes, pues tienen que acudir ante un órgano jurisdiccional y el juez, en base a las pruebas que aporten las partes y la lectura, por supuesto, del contrato, va a interpretarlo y tomar una decisión y establecer cuál es la mejor aplicación de la justicia para ese caso. Entonces, todas las reglas de interpretación, por ejemplo, no se utiliza solo una, sino que todas las reglas que hemos visto, cuando se interpreta un contrato, se utilizan varias reglas de eso. Por ejemplo, el texto del documento, las palabras que se utilizaron, todo eso es la primera forma de interpretación. La buena fe de las partes. Eso es sumamente importante para llegar a una solución de un conflicto. Muchas veces los conciliadores utilizan mucho la buena fe de las partes para resolver cuando existe un